Bellos y hermosos niños, ¿cómo están? El día de hoy nos vamos a encontrar nuevamente en nuestra clase de religión. Hoy tenemos un tema muy interesante, pues vamos a hablar de la... ¿Qué es eso? De la iglesia. Muy bien. Y nos vamos a preguntar, ¿qué es la iglesia? ¿Por qué las personas van a la iglesia? ¿Quién formó la primera iglesia? ¿Mm? Hay muchas preguntas, ¿verdad? Muy bien, entonces acompáñame a conocer sobre la Iglesia de Dios. Muy bien, chicos. Te doy la bienvenida a nuestra clase de religión. Como te dije, hoy vamos a hablar sobre la Iglesia de Dios. A ver, ¿cuándo uno forma parte de la Iglesia? ¿Cuándo nosotros nos hacemos discípulos de Jesús? ¿Te has preguntado? El objetivo de nuestra clase del día de hoy, chicos, es reconocer cómo nosotros somos discípulos de Jesús y por qué decimos que es la iglesia de Dios. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a ver tenemos dos caritas, ¿verdad? Felices. Ya le hemos hecho clic para ver un poquito, conocer la historia de la iglesia, y en el otro una canción muy bonita sobre la iglesia. Muy bien, chicos. Nosotros cuando recibimos el bautizo, entramos a la familia más grande, chicos, que es la iglesia. Nos hacemos amigos y discípulos de Jesús. Comenzamos a llamarnos cristianos. Y debemos aprender y practicar las enseñanzas ¿de quién? De Jesús. La iglesia es una gran familia, muy parecida a nuestra familia, pues nos protege, nos cuida, nos ama. ¿Ok? La iglesia, lo mismo que todas las familias, celebran acontecimientos importantes, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, uno de los acontecimientos importantes de la Iglesia Católica que vimos fue la celebración del Señor de los Milagros, ¿correcto? El 13 de mayo, por ejemplo, los católicos recuerdan ¿a quién? A la Virgen María, ¿sí? Por ejemplo, en noviembre recordamos a San Martín de Porres y así sucesivamente. Ok, chicos, entonces continuemos y sigamos aprendiendo sobre la Iglesia de Dios. Muy bien, la Iglesia de Dios. ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Porque nos da la gana? ¿Es un lugar donde nosotros vamos a ir a divertirnos, a jugar? No, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a la iglesia, chicos, porque queremos encontrarnos con Jesús y con Dios. En la iglesia se hacen varias cosas, chicos. Por ejemplo, el padre, el cura o párroco hace la misa. Y en la misa, ¿no es cierto? Y en la misa se habla también sobre la historia de la Biblia. A veces el padre lee las escrituras y también nos hace reflexionar sobre nuestro comportamiento. En la iglesia las personas se bautizan, los pequeños se bautizan en la iglesia católica, ¿correcto? Hay otro tipo de iglesias. Yo considero, mis amores, que todas las iglesias son buenas. ¿Quién tiene la verdad? Tú tienes que buscar esa verdad en tu corazón, en tu mente, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya sabemos que en las iglesias se bautiza. ¿Qué más? En las iglesias se va a realizar el matrimonio religioso. También vas a realizar la primera comunión, ¿correcto? Ya vamos a hablar sobre los sacramentos que se hacen en la iglesia. ¿Y quién dirige la iglesia? ¿Quién dirige la iglesia de tu barrio? Lo dirige el párroco, padre, ¿verdad? O padre. También le dicen padrecito, le dicen párroco, ¿correcto? Entonces estamos viendo que la iglesia de Dios es una iglesia organizada, donde se hacen muchas cosas. Continuemos. Muy bien, pero ¿quién fundió la primera iglesia? ¿Cómo se inició? Muy bien, aquí vemos una imagen. Ahí está Jesús. ¿Con quién? Con los 12 apóstoles. Pues mira tú, Jesús fue quien fundó o formó la primera iglesia, llamando a sus 12 apóstoles.
Ellos fueron, los 12 apóstoles, fueron los que empezaron a predicar y enseñar como Jesús les había enseñado. Jesús vino, pero él sabía que iba a morir y sabía que luego se iba a ir. Entonces él tenía que dejar a personas para que sigan predicando la palabra de Dios y sus enseñanzas. Entonces no te olvides, Jesús forma la primera iglesia con sus apóstoles. Muy bien, Jesús nos dejó la iglesia para que guíe nuestro camino hacia la salvación, ¿correcto? Jesús se preocupó mucho por las personas, aquellas que querían aceptar la palabra de Dios, y también se preocupó por aquellas que no aceptaban la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús nos deja la iglesia, nos deja para ser una familia, para llevarnos bien entre todos, chicos. Entonces, todas las personas del mundo formamos la iglesia de Dios si somos cristianos, si creemos en Cristo. Las personas que no creen en Cristo no forman parte de la iglesia de Dios, ¿correcto? Entonces, todos formamos parte de la iglesia de Dios porque creemos en Jesucristo y seguimos sus principios. Muy bien. En la iglesia católica, ¿no es cierto? Vamos a ver algunos detalles resaltantes. La iglesia lo formamos todos los cristianos, dijimos, porque creemos en Cristo, ¿correcto? Todos los cristianos formamos una comunidad. ¿De qué? De amor. Y anunciamos el reino de los cielos. ¿Qué significa anunciar el reino de los cielos? Significa que nosotros debemos de predicar la palabra de Dios. Hablar de Dios con las personas que nos conocen. La Iglesia Católica, mis amores, está dirigida por el Papa. ¿Ven ese dibujito? Es el Papa. Y el Papa es la autoridad máxima de la Iglesia Católica. Ese personaje se llama el Papa Francisco. Es el actual Papa que está gobernando ahorita o está dirigiendo la Iglesia Católica. ¿Correcto? Muy bien. Continuemos. Muy bien, chicos. La Iglesia Católica, dicen, es como un cuerpo, donde Jesús está a la cabeza. Cuando Jesús murió, dejó encargado a Pedro. ¿Correcto? Pedro le dijo a Pedro que él se tenía que encargar de continuar su obra. Y Pedro al morir dejó a otra persona. O sea, el sacerdocio fue transmitido de generación en generación. Y todos los demás, chicos, todos los demás, formamos el cuerpo de la iglesia. No existiría iglesia si nosotros no creyéramos en Jesucristo. Nadie formaría parte de su iglesia. Entonces, la piedra angular, la piedra, la fortaleza de toda iglesia es Jesucristo. ¿Correcto? Y Jesucristo nos dejó todos sus mensajes, todos sus principios sobre creer en quién, en Dios, porque Dios nos ha creado. ¿Y Dios qué quiere, chicos? Dios quiere que todos nosotros volvamos a su presencia. Él nos espera con los brazos abiertos. Él sabe que somos pecadores, pero también Él sabe que nosotros podemos mejorar. Entonces Jesús nos enseña esto para nosotros tener un camino lindo, un camino bueno, de buenas acciones, seguir un camino correcto para poder llegar a la presencia de nuestro Creador, de nuestro Dios. Listo. Entonces, muchas gracias. La clase ha terminado. No te olvides, hoy hemos hablado de la iglesia. Hemos dicho que la primera iglesia lo formó Jesús con sus 12 apóstoles. Hemos hablado también y hemos comentado que la Iglesia Católica está dirigida ¿por quién? Por el Papa Francisco, ¿correcto? ¿Quiénes formamos la iglesia? Todos nosotros los que nos bautizamos y creemos en Jesucristo. En la iglesia se hacen varias cosas, como la misa, habíamos dicho. Hemos dicho que también se hace el matrimonio religioso, se bautizan, se hace la primera comunión, ¿verdad? ¿Y quién hace eso? El párroco o padrecito. Muy bien, chicos, entonces no te olvides, la cabeza de la iglesia es Jesús. Y nosotros, cada uno de nosotros que queremos y conocemos la iglesia, somos parte principal de ese cuerpo, ¿correcto? Entonces,
Nos vemos en la clase del Zoom para realizar nuestra fichita. Bye bye.